En primer lugar, agradecer a todos vuestra presencia, agradecer a los ponentes, a Nuria, a José Luis, a Raquel, que nos van a dar un tema muy importante, teniendo en cuenta también que esto es un encuentro virtual entre el grupo de estudios Sofía y la rama Ceres. Años atrás, antes de la pandemia, teníamos el encuentro presencial y bueno, a falta de eso, que creo que empecemos pronto otra vez, podamos volver a seguir. El tema que nos van a dar ellos es un tema, a nuestro parecer, muy importante. Son los 3 pilares teosóficos, que es el estudio, meditación y servicio, donde se aconsejan a los estudiantes de teosofía sustentarse para seguir el camino. Por eso creemos que es tan importante profundizar en cada pilar, pero también unificarlos. De eso se trata hoy y bueno, lo importante es que expongan el tema cada ponente, luego después vendrán las preguntas o las opiniones de cada uno y hablaremos más del tema. Gracias a vosotros, Nuria, José Luis y Raquel, y cuando queráis. Empezará Nuria con el estudio, seguirá José Luis con la meditación y Raquel con el servicio. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo suscribo todo lo que ha dicho Josefa, que ya estábamos echando de menos volvernos a reunir, pero bueno, las cosas van volviendo poco a poco a su cauce y esperemos que el próximo que tocará en Cáceres hagamos una excursión todos para allá. Digo yo. ¿A que sí? Bueno, pues el tema que me toca exponer es el estudio y es uno de los 3 pilares de la teosofía, como dice el encuentro, que nos muestran el camino que debemos seguir si es que queremos hacer de la teosofía una realidad en nuestra vida, o lo que es lo mismo, que seamos teósofos de corazón. Teo significa divinidad en griego y sofía, sabiduría. ¿Pero qué es la teosofía? Ya sabemos que es una palabra compuesta, sabiduría divina, pero no hay una definición oficial, o sea, decir qué es la teosofía que diga. Nos dice, la teosofía es un conocimiento que pertenece a la humanidad desde los principios de los principios, una enseñanza que, como veremos, se refleja en todas las creencias, en todas las religiones, y iremos viendo. Dice, lo que sí, no hay una definición oficial, pero lo que sí sabemos es que es esa verdad que subyace en el corazón de todas las creencias religiosas de la humanidad y en el corazón de nuestro ser. Por eso el lema que aparece en el logo dice: no hay religión más elevada que la verdad. Dice, pero ¿dónde podemos encontrar esa verdad? ¿Dónde podemos buscar? Dice, en la puerta del templo de Delfos, que estaba dedicado al dios Apolo, el dios de la luz y del sol, de la verdad, la música, la poesía y las artes, al que acudía el pueblo griego para conocer el futuro, porque el oráculo en realidad lo decían las pitonisas y averiguaban el futuro. Y en el oráculo colocado en la puerta, en el dintel de la puerta, había un oráculo puesto que decía: te advierto, quien sea que fueres, o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? Dice, en ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Por qué dice esto? Porque en realidad este es nuestro futuro. El evolucionar y el conocernos y todo eso. Dice, porque el futuro lo creamos aquí y ahora, con todo lo que creemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Dice, los objetos que tradicionalmente se asociaban al dios Apolo, curiosamente,
era un arco de plata. El arco es el símbolo de la destreza como arquero, que consiste en utilizar la fuerza en la dirección y la intención correcta. Dice, y tenía también como instrumento una lira hecha del caparazón de una tortuga, símbolo de la habilidad de Apolo en la música. No se nos olvide que la música es el sonido, y el sonido es una cualidad de la casa, y con el sonido se creó el universo. O sea que por eso era un dios tan importante en Grecia, Apolo. Dice, entonces habrá que buscar información, pero ¿de qué fuente podemos beber? Dice, empezaremos por el estudio, porque no podemos reconocer, asimilar y amar algo que desconocemos. Primero tenemos que conocer para luego cambiar y trabajar y todo. Dice, en algo que comparta toda la humanidad y en todas las culturas podemos buscar, en los textos sagrados. Y de los textos más antiguos que se conocen hoy en día, escritos, son los libros del Quiute, de los cuales uno de sus capítulos es las estancias del Xi'an, conocidos por todo, y esas estancias del Xi'an, como veremos, fueron la base para que HPB escribiera la doctrina secreta. Dice, sus enseñanzas, las enseñanzas del Quiute, se impartían en los templos de los lejanos Himalayas, inaccesibles en aquellos tiempos a las personas que no fueran del entorno, por lo que no trascendieron a otros países. Fue HPB en el siglo XIX quien, en una sociedad cada vez más materialista, empezó la industria, y la gente empezó a dejó el campo, empezaban a ir a las ciudades, y dice, pues HPB recuperó para Occidente estas enseñanzas a petición y con la ayuda de dos de los Mahatmas, KH y M. Dice, fue acusada en aquel tiempo de habérselo inventado todo lo escrito en la doctrina secreta. Y no ha sido hasta el siglo XX que, haciendo unas obras en uno de los lamaserías de los templos de los Himalayas, se encontró un libro del Quiute. Ese libro se sigue estudiando en esos centros de dos formas, como es en todas las enseñanzas. Hay unas enseñanzas que son esotéricas, que son para todo el pueblo, y hay unas enseñanzas exotéricas para todo el pueblo, y unas enseñanzas esotéricas para los que realmente buscan hallar el camino y hacer el trabajo. Dice, según relató Blavatsky, el libro del Xi'an es un manuscrito arcaico, eso viene en la doctrina secreta, escrito en una colección de hojas de palma que son resistentes al agua, al fuego y al aire. Eso quiere decir que estas hojas han sido tratadas de alguna forma alquímicamente, no son unas hojas normales. Dice, debido a un proceso de fabricación desconocida que incluyen los registros de toda la evolución de la humanidad, en un idioma desconocido por los filólogos que se llama Senzar, nombre místico del lenguaje sacerdotal. Dice, el lenguaje del misterio también se le llama el lenguaje de los pájaros, se le llama de muchas maneras. Ese es el lenguaje que utilizan los adeptos iniciados de todo el mundo. Escrito con una escritura cifrada, un lenguaje simbólico, abstracto, con ideogramas, al igual que los jeroglíficos egipcios, también, bueno, los papiros, vamos, la escritura cuneiforme de Mesopotamia, y que actualmente todavía conservan dos culturas, la china y la japonesa. Utilizan pictogramas que representan no solamente una letra, una sílaba, sino una situación.
Dice, para su correcta comprensión se necesitan unas claves. Una de ellas es la alquimia, y la alquimia nos habla de 3 fuegos. 3 fuegos para realizar la obra en alquimia. ¿Y en qué consiste realizar la obra de alquimia? Pues trabajar la piedra bruta para convertirla en una piedra filosofal o una piedra perfecta. Más o menos, con otras palabras, pulir la personalidad para que seamos esa esencia que es inmortal. Dice, ¿y cuáles son esos 3 fuegos? Dice, hay un fuego negro que es lo escrito con la tinta. Esa es la letra muerta. Yo puedo leer y una cosa es leer y otra cosa es comprender la esencia de lo que estoy leyendo. Dice, luego está otro fuego blanco que es lo que podemos leer entre líneas, captar la esencia de lo escrito a través de la intuición. Y luego también habla de otro fuego, que es el fuego rojo, que es la integración de esa esencia que se ha captado en nosotros. Y eso es realmente lo que transforma el individuo. Hay una imagen de una cruz, es una imagen alquímica también, con un letrero que pone INRI, lo mismo que en la cruz del Calvario. Pero ese INRI, en realidad en alquimia, lo traducen como INRI Natura Renovatur Integra, que quiere decir la naturaleza se renueva eternamente por el fuego. El fuego es el que purifica, el fuego es el que transmuta. Dice, esa necesidad de reconocimiento de la esencia la necesitamos para comprender el verdadero mensaje. Lo necesitamos tanto en los textos sagrados como en los mitos babilónicos, hindús, egipcios, hebreos, griegos, que nos cuentan, además de esos relatos de la cosmogénesis y de toda la creación, también nos hacen unos relatos de héroes que alcanzan la inmortalidad a través de unos trabajos y de unas pruebas. En realidad, ese es el viaje que nosotros tenemos que ser estos héroes que en realidad a través de unas pruebas y de unos trabajos y de una serie de vidas podamos conseguir ser lo que realmente somos, ¿no? Dice, en la enseñanza Zen se dice que 2 discípulos pueden discutir sobre lo que dicen las enseñanzas, que si es así, que si no, que si yo he leído, que si yo no he leído. Dice, pero eso nunca sucederá entre 2 maestros. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho. Cuando con estos estudios aprendemos a reconocer la esencia en cualquiera de los textos sagrados de cualquier cultura, a pesar de las aparentes diferencias entre ellos. Reconocerla también en los mitos, los cuentos y también en el arte. Dice, acostumbrados como estamos a utilizar la mente concreta, necesaria para ciertas actividades de la vida cotidiana, evidentemente, que mira hacia y para la personalidad. Y la personalidad, en realidad, es la que la necesitamos, no podemos prescindir de una parte de nosotros, como veremos. Dice, a la personalidad le cuesta comprender esos términos abstractos y desconocidos para ella. Cuando estamos leyendo estos textos nos entra una sensación de una desazón, una sensación de dejar, o sea, de no comprender, desazón. La palabra es esa. Dice, pero no nos podemos olvidar de que la mente es una. Una parte es esa que está mirando hacia la personalidad, pero sus funciones, cuando está manifestada es una, pero cuando está manifestada sus funciones son duales. Ese tipo de estudios nos ayudan a desarrollar esa mente abstracta y la intuición. Y no se nos olvide que la intuición pertenece a Buddhi. O sea que esa mente que es dual es como una bisagra que tiene la capacidad de conectar tanto con nuestra personalidad como con nuestro ser y de poderlo unir.
Se nos recomienda el estudio, pero nos dan ciertas pautas. No debemos creer todo lo que leemos o oímos con fe ciega. Dice, el teósofo en su día a día se cuestiona a sí mismo, investiga y discierne. Dice, decíamos en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. ¿Y esto cómo se hace? Dice, tenemos una mente reflexiva. La mente humana no se diferencia de otros reinos, del reino animal, del reino mineral, del vegetal. Es reflexiva. ¿Y a qué se llama una mente reflexiva? Es una mente que se hace preguntas a sí misma y es capaz de verse a sí misma y al mundo que lo rodea. Lo que le ayuda a ese trabajo lo hace a través de lo que percibe a través de los 5 sentidos. Y HPB nos dice, los sentidos son vías de comunicación de doble sentido. Hacia el exterior, todo lo que percibimos a través de los sentidos físicos. Y la mente reconoce estas sensaciones que le producen ciertas emociones, unas agradables y otras no, por todo lo que recibe, ¿no? O sea, en realidad el cuerpo astral es un cuerpo que vibra con las vibraciones o los impulsos que le llegan del exterior y del interior también. El mundo en que vivimos está en continuo cambio, todo es impermanente y debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias. Porque, como decíamos que la mente reconoce estas vibraciones y observa que le producen un movimiento en el cuerpo astral, unas emociones agradables y otras no tanto, pero el mundo está, una de las características del mundo es la impermanencia. Dice, y no tengas miedo a tus dificultades, porque ten la certeza de que cuando dejas de ver lo que sucede como una dificultad y lo ves como un aprendizaje, este se convierte en una oportunidad espléndida en tu vida. Y también que sea el trabajo que tu vida te traiga, estate seguro que tienes la fuerza suficiente para superarlo. También hay que tener muy en cuenta que lo importante de todo lo que hacemos siempre tiene que ver con la intención. La acción es neutra, pero lo que le da la calidad de la intención, yo puedo dar un golpe a una mesa para apagar un incendio, pero no voy a dar un golpe a la mesa con todos los platos que hay en la comida. Y el golpe es el mismo. Yo he cogido la mano y he pegado en la mesa. No he hecho otra cosa. Dice, busca la verdad con la confianza de un niño y la voluntad de un iniciado, nos dice HPB. Dice, pero ¿qué es lo que nos lo impide? Nuestra resistencia al cambio se debe a que nuestra mente le da miedo lo desconocido y decimos, es que yo soy así, sin darnos cuenta de que es un requisito indispensable para evolucionar el cambio. Conócete a ti mismo y para eso el ser humano tiene esta mente reflexiva, capaz de verse y reconocerse a sí misma, hacer preguntas. Nos dice, esto ya lo hemos dicho, dice, hablábamos de que teníamos una mente reflexiva y una mente que se hace preguntas. A base de vivir situaciones conflictivas y muchas veces tenemos que tocar fondo para que realmente nos hagamos las preguntas. Como ¿realmente yo soy esas emociones? ¿O esas emociones son algo que sucede en mí? ¿Quién soy yo? Cuando empezamos a hacernos ese tipo de preguntas es cuando empezamos el trabajo de conocernos a nosotros mismos, porque aquí empieza el otro sentido de la autopista. Aparece el sexto sentido con el que miramos hacia el interior, o mejor dicho, observamos desde el interior lo que sucede en el exterior y en nuestro cuerpo.
Nos convertimos en testigos que aprenden de las situaciones, sean buenas o malas, porque solo aprendemos de las cosas, solo aprendemos cuando las cosas no van bien. Y tarde o temprano nos vemos obligados a cambiar, a no repetir, porque si no aprendemos la lección, la vida nos manda repetir las mismas situaciones. Se sabe que es algo más y busca. Esa mente o esa conciencia sabe que es algo más y busca. Vimos en el Bhagavad Gita que solo cuando Arjuna es consciente de la batalla en la que está sumido, le pide a Krishna que lleve el carro al centro de la batalla. O sea, al centro de la batalla, al centro del corazón, porque la batalla está en nosotros, no está fuera. Y desde allí, con humildad, desde sus carencias, le dice: no voy a luchar más, instrúyeme. Es la rendición de la personalidad, que sabe que no es lo que siente ni lo que piensa, que es ese testigo que observa y aprende, que sabe que es esa conciencia, cuya esencia es idéntica a la de la conciencia que sostiene, unifica y armoniza no solo a nosotros, sino a los sistemas solares, a las galaxias y al universo, y que es puro amor y compasión. No se refiere al amor que nosotros conocemos. Al amor que se refiere es esa fuerza magnética que sostiene todo lo que hay unido. Si la vida que nos sostiene es la misma y todo aquel con quien compartimos esa vida tiene el mismo origen que nosotros, este evidentemente será nuestro hermano. Entonces es lógico que el primer objetivo de la sociedad teosófica sea la creación de un núcleo de fraternidad universal, sin distinción de raza, casta, sexo, color o credo. También hemos visto que todas las creencias religiosas han vivido de la misma fuente, la sabiduría divina, y que nuestro trabajo es conocernos a nosotros mismos. Pero nos dice HPB en La Voz del Silencio: antes que el alma o la conciencia pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior, y los ojos carnales han de estar cegados a toda la ilusión. Espero que con estas reflexiones que hemos hecho hayamos levantado, aunque sea una punta de ese velo que nos impide ver la realidad. Hasta aquí y que así sea. Gracias por la atención de todos. Gracias, Nuria. Y creo que menos de media hora. Excelente. Ya te he dicho que yo procuro ser corta porque a mí me interesa mucho que luego podamos compartir y se pueda preguntar y se pueda hablar. Y muy interesante todo lo que has comentado. Bueno, ahora damos paso a José Luis con el tema de la meditación. Yo voy a ver si le gano a Nuria. Voy a compartir pantalla. A ver dónde está. Bueno, pues buenas tardes a todos y yo intentaré en este espacio de tiempo que tiene que ser ajustado para que haya espacio para que todos podamos participar en preguntas, más que preguntas, comentarios, bueno, también preguntas, ¿no?, que cada uno intentará resolver, sobre todo en grupo, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría recordar una cosita que en el ocultismo práctico, en insinuaciones para la práctica, para la vida diaria, insinuaciones prácticas para la vida diaria, Blavatsky dice: si lees durante 10 minutos, reflexiona durante algunas horas. Con lo cual ya creo que ya no hace falta ni que hable. Después de este rato que ha estado Nuria compartiendo su trabajo, yo creo que si reflexionamos estaría bien, ¿verdad? Pero bueno, eso era una recomendación que, dicho sea de paso, tremendamente importante para todos, ¿no? Bueno, pues en este tiempo, a ver que mire la hora que no me pase. Vale. En este espacio simplemente voy a exponer algunas ideas, voy a compartir algunas ideas sobre
la meditación. No voy a resolver el enigma de qué es la meditación, porque para eso tendría que saberlo yo primero. Y yo creo que eso es algo que nos lleva a la vida entera o vidas completas en descubrir realmente qué es la dimensión, cuál es la dimensión de la meditación y qué es la meditación. Pero bueno, como el estudio forma parte del trabajo teosófico junto con la meditación y el servicio, eso no quiere decir que uno lo quede para el final, ¿no? Sino que uno va descubriendo día a día, minuto a minuto, momento a momento, la profundidad y la dimensión de lo que realmente uno hace, tanto el estudio como la meditación y el servicio, que son los tres pilares teosóficos, ¿verdad? Bueno, empezamos con la primera cuestión que nos podemos plantear. ¿Qué es la meditación? A lo cual Blavatsky dice: la inexplicable y ardiente aspiración del hombre interior a lo infinito. O sea, ya nos marca una dirección, nos da una señal realmente de qué va la cuestión de la meditación, ¿verdad? Dora Kunz nos dice a sí mismo: la meditación es usualmente recomendada como una técnica de relajación o un método para reducir el estrés, y puede ser muy útil en este sentido, pero tiene aspectos mucho más profundos. Su mayor potencial benéfico radica en el hecho de que ofrece la posibilidad de acceder a dimensiones de conciencia que se encuentran más allá del yo personal. Se podrá decir que la meditación tiene un doble propósito. Es una forma de relacionarnos con los aspectos más profundos de nuestra propia naturaleza, pero es también una manera de relacionarnos con una realidad mucho mayor que podemos considerarla bajo diferentes aspectos: unidad subyacente, la naturaleza, dimensión espiritual, etcétera, etcétera. Podemos ahí agregarle varios nombres, pero lo importante es que conecta con una dimensión trascendente al yo personal. Va más allá de la personalidad, va más allá de las cuestiones puramente egoicas, ¿no?, de la personalidad. Ante estos enfoques surge la pregunta: entonces, ¿por qué la meditación? ¿Por qué queremos meditar? ¿Cuál es el propósito de nuestra meditación? Las conclusiones que obtengamos nos conducirán de alguna manera en el trabajo. La respuesta sabemos que nos regula muchas veces la intención del trabajo, ¿verdad? Si la respuesta es que solo deseamos estar más relajados y tranquilos y reducir el nivel de estrés, que no es poco, entonces solo tendremos que hacer algunas pequeñas modificaciones en la forma en que vivimos para ayudar en este proceso. En este nivel estaríamos hablando no de meditación en sí misma, como estábamos hablando anteriormente, sino de lo que se conoce como mindfulness o atención plena. En esta atención plena, la mente no va a ningún sitio, no mira a ninguna parte, no tiene esa dualidad de pasado o futuro. Deja de funcionar, más o menos, como kamamanas o mente de deseo, y funciona más como manas, en su aspecto más elevado. Es decir, la atención plena conlleva a ese tipo de, vamos a decir, de técnica, de resultado, no de resultados, sino de método. Es decir, la mente ya no estaría oscilando entre un extremo a otro extremo, entre las cosas agradables y desagradables, sino estaríamos más con la atención, como dice la definición, la atención plena en el momento, en lo que sucede, ¿no?, en lo que está sucediendo, sea desde un punto de vista agradable o desagradable. Podríamos enumerar vamos a decir, algunos beneficios, por llamarlos de esta manera, de lo que es el mindfulness o atención plena, que de hecho muchas terapias, muchos psicoanalistas, recordemos Fernando de Torrijos en la Clínica del Dolor con Joe Kabat-Zinn, que tiene un magnífico libro, que es el Cómo vivir con plenitud las crisis, pues básicamente se basa en un porcentaje muy alto en ese mindfulness, en esa atención plena
como un método de reducir el estrés y un método de reducir las dificultades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este enumerar encontramos, bueno, pues estar plenamente en el presente, en el aquí y ahora, observar pensamientos y sensaciones desagradables, conciencia de aquello que se está evitando, conexión con uno mismo, con los demás y con el mundo que nos rodea, mayor conciencia de los juicios, aumento de la conciencia de sí mismo, menor reacción ante las experiencias desagradables, menor identificación con los pensamientos, reconocimiento del cambio constante, mayor equilibrio, mayor calma y paz, mayor aceptación y compasión de sí mismo. Es decir, estos son, bueno, o sea, algunas ideas sobre los beneficios, digamos, por el mero hecho, y no es poco, de fijar la mente en un punto, en el aquí y ahora, poner plena conciencia a lo que estamos haciendo, dónde estamos, qué está sucediendo, en vez de estar con la mente revoloteando en el pasado, en el futuro, en esto, en aquello, y todas esas cuestiones que son las que generan todas esas tensiones y todo ese estrés, ¿no? Podríamos decir que la atención plena, el mindfulness conocido, evidentemente no es esa meditación que hemos empezado a definir, pero de alguna forma es la antesala de la conciencia. Es decir, no es posible meditar o hacer aquello que llamamos meditación si no tenemos de alguna forma esa atención a ese momento en el que estamos sentados o estamos intentando hacer ese trabajo meditativo, ¿verdad? Recordando un poco lo que se cuenta del tema de la serpiente y la cuerda, que aquella persona que entra en la habitación y es una habitación oscura y ve una cuerda y de pronto cree que es una serpiente, entra en pánico, bueno, todas esas cosas que suceden, ¿no? Es decir, si esa persona luego descubre que no era una serpiente, sino que era una cuerda, ¿no? Si la persona en cuestión hubiese tenido la calma y la atención suficiente para mirar, para fijar la mirada en aquello, hubiese descubierto desde el primer momento en que no era una serpiente, sino simplemente era una cuerda, ¿no? O en algunos casos también se habla de la manguera, ¿no? Pues algo así. Entonces, bueno, pues podemos ver que la meditación en un punto nos encontramos con este aspecto de mindfulness, de la atención plena, ¿no? Pero si la respuesta al por qué meditamos o al por qué queremos meditar fuese la primera definición que hemos dado, es decir, que sería una forma de relacionarnos con los aspectos más profundos de nuestra propia naturaleza o bien con una realidad mucho mayor, si realmente lo que estamos buscando es un trabajo a mayor nivel de profundidad, de mayor calado, evidentemente los ajustes en nuestra vida, las modificaciones, deberían ser mayores y más exigentes. Ya no basta modificar, como decíamos en un principio, con la atención plena para reducir el estrés, ya no bastaría con reducir algunas cuestiones, entre comillas, superficiales de nuestra vida. Es decir, hacer menos cantidad de cosas, preocuparnos menos por las cuestiones que no hay que preocuparse. O sea, una serie de cuestiones que tienen mucha importancia, pero que, bueno, se pueden manejar de otra manera. Si uno quiere plantearse la meditación a un nivel de mayor calado, las exigencias deben ser de mayor calado. Es decir, ahí entra en juego nuestra actitud en la vida, en la ética, en las cuestiones trascendentales, ¿no? Que tú, de alguna manera, estabas señalando, Nuria, en tu comentario, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debería ser de mayor calado y de mayor exigencia? ¿Por qué tendría que ser mucho mayor ese trabajo, con más seriedad, ¿no? Annie Besant dice, vemos algunas ideas que van en que delimitan, o sea, nos señalan esa idea del por qué tiene que ser más importante el trabajo y más serio, ¿no? Dice, la meditación significa esta apertura del alma a lo divino, como hablábamos antes con lo que hablaba aquí, y el dejar que lo divino brille sin la
obstrucción del yo personal. Por lo tanto, significa renunciación. Esto implica el desprenderse de todo lo que uno tiene y esperar vacío a que la luz penetre. Dice Krishnamurti, usted no puede meditar si es ambicioso, puede jugar con la idea de la meditación. Si su mente está sujeta a la autoridad, limitada por la tradición, aceptando, siguiendo, nunca conocerá qué es meditar. Asimismo, Lee Peter dice, lo que podemos hacer en la meditación depende de lo que estemos haciendo durante todo el día. Si hemos creado prejuicios en nuestra vida cotidiana, no podemos escapar durante el momento de la meditación. O sea, estos breves comentarios ya nos están señalando de que meditación y cierto estilo de vida a un nivel de exigencia en cuanto a la ética, en cuanto a la coherencia, en cuanto a la forma de vivir en el día a día, deben ir de la mano. Si en el mindfulness, de alguna forma, que tiene mucha importancia, pero no es la meditación como estamos viendo, exige que podamos cambiar una serie de cuestiones para que nuestra vida sea, vamos a decir, más feliz, más fluida, más relajada, con menos estrés, más tranquila, ya el hecho de la meditación, de ir a un paso más allá, requiere que la atención no solamente sea en ciertas cosas, sino la atención plena vaya a aspectos internos, a aspectos de carácter que hay que pulir, que hay que limar y que evidentemente son cuestiones de mucha trascendencia para todo estudiante de teosofía y no teosofía, pero en este caso estamos compartiendo un estudio teosófico. Estos tres comentarios nos están señalando, como decía, ¿no?, que la meditación requiere de unas condiciones diferentes en nuestra vida a las habituales. No se trata de sentarse, simplemente pues 30 minutos, cerrar los ojos, hacer pues unas respiraciones abdominales, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que requiere desarrollar y fortalecer una serie de hábitos en nuestra vida. Las restricciones, las modificaciones y las adquisiciones son parte de este trabajo a llevar por el estudiante en el día a día, ¿no? Y bueno, afortunadamente en Teosofía pues contamos con una serie de autores y una serie de literatura que apoyan y de alguna forma vamos a decir que a nivel del estudio dirigen este trabajo, ¿no? Como puede ser pues a los pies del maestro, el Raja Yoga, el ocultismo práctico que antes citaba, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una literatura que, bueno, por no decir La voz del silencio, que ya es, vamos a decir que es la joya de la corona, luego en el sendero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que la cosa es empezar por algún punto y hay que empezar siempre, yo creo que por la parte que se puede tocar más cercanamente. Antes he mencionado algunos aspectos producto del mindfulness y de la meditación, pues también se podrían mencionar algunas ideas. Pero en este sentido vamos a ver un par de ideas que podríamos ver que engloba, o me parece que engloba toda una serie de perspectivas sobre la meditación. Por una parte dice Lipite, aunque el hombre en su meditación diaria pueda observar poco progreso, muchas veces se comenta esto, y puede parecerle que sus esfuerzos son totalmente insatisfactorios y sin resultado, un clarividente que lo observe verá exactamente cómo sus cuerpos astral y mental están pasando lentamente del caos hacia el orden, expandiéndose paulatinamente y aprendiendo gradualmente a responder a vibraciones cada vez más elevadas. Y desde otro punto de vista, otro comentario dice, la gente tiende a creer que para que la meditación sea exitosa, esta es desde otro lado, ¿no? Debe venir acompañada de algún fenómeno astral, ver formas, colores, oír sonidos, campanillas, etcétera. O incluso algunas sensaciones puramente físicas, como un escalofrío a lo largo de la espina dorsal, un hormigueo en las puntas de los dedos. Seguramente tales manifestaciones triviales y a menudo tontas no constituyen una meditación exitosa. Más bien son un obstáculo.
y yo agrego, por ser una continuidad de ese yo inferior que es al que queremos de alguna manera superar, ¿no? Porque todavía la atención de las realidades internas, porque desvían la atención de las realidades internas. Es mejor no ver ni escuchar nada en los planos psíquicos. Así, la conciencia totalmente dirigida hacia el interior puede alcanzar la comunión con lo divino y unificar gradualmente el yo personal con la conciencia del ego superior. En este punto encontramos, pues habría muchos más, pero solamente pongo uno por el tiempo también, ¿no? Lo que dice voz en el silencio, la voz del silencio. Aquel que pretenda oír la voz del nada, que es el sonido insonoro, y comprenderla, tiene que aprender la naturaleza de Dharana. Y recordemos que Dharana, dice en la voz del silencio, Dharana es la intensa y perfecta concentración de la mente en algún objeto interno, acompañada de una completa abstracción, que es pratyahara en la voz del silencio, ¿no? De todas las cosas pertenecientes al universo externo o al mundo de los sentidos. Es decir, este pequeño verso y esta definición de Dharana está apuntando, señalando a lo que leíamos hace en la anterior diapositiva, cuando dice que se aconseja más bien no escuchar nada ni de los planos psíquicos, ni campanitas, ni ver colores, ni ruiditos, ni nadie que nos dice que bien lo hace, ni nada por el estilo, porque son distracciones. Y pratyahara, como dice la voz del silencio, es la absoluta abstracción de cualquier tipo de ruido, interferencia, tanto sea del mundo externo, tanto del mundo interno, porque si no, dharana, que es la concentración, meditación en un aspecto interno elevado, no va a suceder de alguna forma, ¿no? Entonces, son pequeñas indicaciones que me parece que son a tener en cuenta, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿quién es el que medita? Y volvemos a la definición que daba Blavatsky. La inexplicable y ardiente aspiración del hombre interior a lo infinito. Podríamos decir que la meditación es la entrega de uno mismo, y esta entrega no puede ser producto de ningún acto de voluntad. Todo esto requiere mayor explicación y mayor definición, pero no hay más tiempo de desarrollar las ideas. Ya que en esta clase de voluntad estaría el yo quiero, que es un reflejo del yo personal. Pero como decía la cita anterior de Blavatsky, sería la aspiración del hombre interior hacia lo infinito. Aquí la voluntad del yo pequeñito, del yo inferior, que tiene que ver con todo este tipo de ruido y de sensaciones y demás, es el estorbo. Es el estorbo, ¿no? Y bueno, y para terminar con esta pequeños comentarios, la necesidad de la meditación. ¿Por qué de la necesidad? O bueno, Blavatsky en unos escritos de Atma Villa, dice en un artículo, necesidad de la meditación, y escribe, mientras que la mayoría de los miembros, se refiere de la sociedad teosófica, muestran su aprecio por la conveniencia de la meditación, hay otros a los que las siguientes notas previamente publicadas en Londres les serán de utilidad. La regla 16 dice así, se espera que cada miembro separe una cierta parte del día o de la noche de una duración no menor de media hora para la meditación sobre las instrucciones recibidas, para autoexamen y autoestudio. De ser posible, el lugar elegido para esto no debe ser usado por ninguna otra persona, ni para otro propósito. Sin embargo, en caso de ser inconveniente, no se insistirá en contar con tal lugar especial. Entonces, son una serie de recomendaciones que también vienen recogidas en Ocultismo Práctico, que vienen, bueno, todos conocemos porque lo habremos leído seguramente y trabajado en algún momento, pero que son recomendaciones y son instrucciones para la vida, para la práctica en la vida diaria, que evidentemente tiene que ver mucho con esa parte que conocemos como meditación y que no se limita solamente a cerrar los ojos, como decíamos antes, en un ratito y a reflexionar, a concentrar, a pensar, en fin, lo que queramos hacer.
pero que sepamos que si lo que realmente queremos, igual que el estudio, igual que el servicio, es hacerlo con mucho más sentido, con más conciencia de lo que estamos haciendo, evidentemente tenemos que modificar aspectos importantes en nuestra vida, ¿no? Y bueno, hasta aquí. No sé el tiempo que he consumido, pero espero que no me haya pasado. No, muy bien, José Luis. Además, el tema muy importante porque realmente creo que la asignatura pendiente de Occidente, pero también yo creo de los estudiantes de teosofía, ciertas ideas equivocadas sobre la meditación. Bueno, pues ahora, Raquel, cuando quieras, con el tema del servicio. Soy Raquel, me conocéis casi todo el mundo y voy a dar la parte del tercer pilar, que es el servicio. Cada uno de nosotros tiene muy claro, o yo creo que tenemos que tener muy claro, cuál es nuestro pilar básico. Porque hay algunas personas que su pilar básico es el estudio, en otras ocasiones el pilar básico es la meditación y en otras ocasiones el pilar básico es el servicio. Pero cada persona normalmente siempre dirige su vida normalmente en un sentido. Lo ideal sería tener todos equilibrados, pero eso sería teniendo una vida muy equilibrada y bueno, pues no todos estamos en ese momento. Vale, entonces, a ver cómo consigo. Está tonto internet, perdón, pero no ahora. Sí. La misión de la Sociedad Teosófica, como lo ha dicho Nuria, es la fraternidad universal. El primer objetivo de la Sociedad Teosófica es la fraternidad universal. Servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización cada vez más profundas de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de la vida toda. Fijaros que habla del servicio y de la fraternidad universal. Yo me he dado cuenta que cuando un amigo, un hermano, una persona conocida te pide ayuda, es mucho más fácil conceder esa ayuda que cuando una persona extraña, que no conoces, que no has empatizado con esa persona, te pide ayuda y eres como un poquito más reacio a dar esa ayuda. Y por lo tanto creo que este primer objetivo, la fraternidad universal, con el servicio, se hace como que podemos llevar a cabo esa fraternidad universal si nos volcamos mucho en el servicio. Vale, Damodar Mavalankar hablaba de que el servicio desinteresado generaba amor universal, y ese amor universal generaba a la vez liberación de la ilusión y de la separatividad, que a su vez generaba la liberación del egoísmo, es decir, nos evitaba el egoísmo. De tal manera que él decía que el sentimiento de amor nos da la comprensión de la unidad. Fijaros, empezamos en el servicio desinteresado, porque no puede ser de otra manera, un servicio desinteresado, para terminar en eliminar el egoísmo. Y si elimino el egoísmo, es el sentimiento de amor y unidad completa, la comprensión de la unidad. Yo soy igual que el otro es igual que yo. Vale, ¿cómo reflejo el sentimiento del amor? Pues el sentimiento del amor es normalmente cómo me relaciono yo con los demás, cómo es mi tipo de relación, cómo respondo a los problemas y conflictos, y siendo amor en acción, hacerlo todo desde el amor, sin esperar nada a cambio. El amor desinteresado del que hablábamos antes. Blavatsky, sin embargo, a la vez Blavatsky habla de que la verdadera sabiduría espiritual no se alcanza a través del concepto intelectual, sino que se logra a través de la comprensión de la unidad, que se relaciona con el sentimiento de amor universal. Fijaros que todos vuelven al amor universal. ¿Y cómo tengo ese amor universal? Como he dicho al principio, ¿cómo consigo una fraternidad universal? Volcándome en el servicio. Es un camino. Los otros dos caminos que han dicho José Luis y Nuria son perfectamente válidos, ¿vale? Estoy dando un tercer camino. En el artículo, en el libro que escribió Annie Besant sobre el servicio, habla de que ese servicio tiene que comenzar por la propia familia, servir a nuestra propia familia, y poco a poco tenemos que ir ampliando ese servicio gradualmente.
primero a los más cercanos, a los familiares más cercanos, luego a los familiares más alejados, a la zona del trabajo, a las personas del trabajo, a las personas de nuestro barrio, a las personas de la ciudad, de tal manera que consiguiendo que todos los días yo haga un servicio a alguien, al principio ya digo muy cercano y luego que lo voy ampliando, genero un hábito que es el hábito del amor y del servicio. Y ese hábito del amor y el servicio es el que me va a generar a mí el hábito de pensar y actuar desde el amor y desde el servicio. Por eso es tan importante comenzar desde lo pequeñito hasta el final, hasta llegar a lo más grande, que es la fraternidad universal, ¿no? Porque empezando desde pequeño yo ya tengo ese amor generado, yo ya tengo ese servicio desinteresado. Y poco a poco voy generando el hábito de pensar y actuar en los demás, para los demás. Vale, la vida teosófica debe ser una vida de servicio. A no ser que sirvamos, no tenemos derecho a vivir. Esto lo dijo Annie Besant y a mí me chocó mucho, porque yo no entendía muy bien por qué no tenemos derecho a vivir si no servimos. Y ella habla de que nosotros hemos venido a este mundo porque alguien ha servido para que nosotros vengamos, alguien ha sufrido para que nosotros vivamos. Alguien ha muerto para que nosotros vivamos. Y por lo tanto ella habla de ese derecho, ¿no? Que no tenemos derecho a vivir si no estamos en el servicio. También habla de que el servicio es el gran iluminador. Cuanto más servimos, más sabios nos hacemos. Realmente yo no sé si nos hacemos más sabios, pero sí sé que nos hacemos menos egoístas. Y al hacernos menos egoístas, vemos todo desde otra perspectiva diferente y yo creo que ahí está la sabiduría. El no centrarme en mí mismo, sino centrarme en el beneficio de la humanidad. Vivir la vida de servicio aclara la atmósfera mental de los tergiversadores fuegos del prejuicio, la pasión y el temperamento. Qué bonito, a mí me encantó esto, porque realmente cuando una persona está en el servicio, no tiene juicios hacia la persona, o no debería tener juicios hacia la persona a la que está ayudando, porque entonces se consideraría que no es un servicio, sino una ayuda interesada. Tiene que también tener pasión por lo que hace, porque si no, al fin y al cabo, en algún momento va a desistir y le va a tranquilizar el temperamento, porque va a ver todo lo que hay alrededor y qué maravillosa es mi vida con respecto a lo que hay alrededor, ¿no? Es decir, por muy mal que yo lo esté pasando, siempre habrá alguien que lo pase peor. Y entonces me va a parar ese temperamento, me va a apaciguar ese temperamento, es decir, pues si estamos todos en el mismo barco, ¿por qué no ayudarnos unos a otros? Luego también dice Annie Besant que donde quiera que se sirva a un hombre o a una mujer, se sirve a la humanidad. Es decir, empezar a servir a cualquier persona para empezar a pensar y actuar siempre al servicio de los demás. Luego, en el Sendero del Servicio de Arundale, habla de que tu mayor alegría sea hollar el sendero del servicio. Si quieres que tu servicio sea útil a los demás, sin prejuicio para ti mismo, procura que te guíen tu camino estos tres preceptos. Que tu mayor alegría sea hollar el sendero, que te reconozcas como agente de una fuerza más poderosa que la tuya, es decir, que no eres tú el que estás generando ese servicio, y que veas, y esto es muy importante y me parece una de las cosas más importantes, que veas en los demás la misma naturaleza divina que en ti mismo, porque esta es la diferencia entre yo te ayudo a yo colaboro contigo. A los pies del maestro habla también de que deberíamos emplear diariamente el poder de nuestro pensamiento en propósitos benéficos, ser una fuerza a favor de la evolución, pensar cada día en alguien que sepamos que está afligido, sufriendo, necesitando de ayuda, y volcar sobre él el caudal de tu pensamiento amoroso. Un momento que voy a cerrar la ventana. Debes estar tan lleno... Perdón, que había mucho ruido. Debes estar tan lleno de intenso deseo de servir que siempre has de estar atento para ofrecer tu servicio, no solo a la humanidad, sino incluso a los animales y a las plantas. Krishnamurti va más allá, no solo a la humanidad, a todo lo que nos rodea. Vale, todas las tradiciones
buscando en el servicio en todas las tradiciones tienen una parte de servir al prójimo, de realizar buenas acciones. Y uno se pregunta que para qué tienen esta pequeña parte, y yo creo que es para eliminar el egoísmo. Yo me he dado cuenta que las personas que se vuelcan en los demás son como, primero son más felices, y segundo, sus problemas no son tan importantes. No porque no sean importantes realmente, sino porque ellos los ven menos importantes. Como que cuando tengo un sentido en mi vida, todo lo demás queda es como un poco, se queda un poco diluido, ¿no? Para el camino espiritual se tiene que hacer de una forma desinteresada, y esto lo vuelvo a repetir, que es súper importante. El servicio desinteresado es el camino, no es un servicio de qué puedo conseguir yo, o voy a hacer determinadas cosas, cómo puedo hacerlo. No, simplemente es, lo hago porque lo tengo que hacer. Pero no quiero conseguir nada a cambio, ni siquiera quiero conseguir ser más feliz, ni conseguir algo personal, no. Lo hago porque lo tengo que hacer. Y lo que ocurra ya no está en mis manos. ¿De acuerdo? Se hace desde el amor, y hay 3 niveles de servicio. El nivel físico, el nivel emocional y el nivel psicológico. En cualquiera de esos 3 niveles nosotros podemos trabajar con el servicio. Hay veces que el servicio no puede ser a nivel físico, porque esas personas no necesitan el nivel físico para... Perdón, el servicio a esas personas no puede ser físico, porque no necesitan ningún tipo de ayuda, pero a lo mejor puede ser un acompañamiento, una escucha atenta, una palmada en la espalda, una llamada por teléfono. A ver si sigo. Vale. Y una de las cosas más importantes sobre el servicio es que tiene que fortalecer a la persona y no puede debilitarla. Si no, no es servicio. O por lo menos esto ya es una sensación interna mía, ¿de acuerdo? No lo he encontrado en ningún lado. Pero yo me he dado cuenta que cuando tú haces algo por la otra persona y le estás evitando responsabilizarse, le estás evitando pensar, buscar soluciones, le estás evitando pasar por un momento duro y que sea consciente de determinadas cosas, yo ahí estoy debilitando, no fortalezco. Fortalezco cuando doy herramientas, fortalezco cuando hago una guía como un coach, fortalezco cuando genero autoestima, cuando genero no una necesidad, sino estoy aquí para hacer el camino juntos, ¿de acuerdo? Por eso habla de que fortalecer siempre antes que debilitar, y que se hace a través del discernimiento. La persona lo necesita realmente, la persona puede salir por sí misma, simplemente le puedo, con una pequeña ayuda puedo solucionarle, no es solucionarle, puedo acompañarle y él se puede sentir empoderado, empoderar a la persona. Con esto le puede mejorar la autoestima, con una escucha atenta también, es decir, ¿qué quiere la otra persona? Hay veces que estamos dando servicio y no estamos escuchando a la persona que no quiere que demos ese servicio, sino quiere otro diferente. Y nosotros, como en nuestra cabeza, nuestra forma de servir es esa, pues lo hacemos así, pero no nos sentamos a su lado y le decimos, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cómo te puedo echar una mano? Eso sería lo más interesante, que la otra persona sea capaz de formular cómo podemos echarle una mano, ¿de acuerdo? Otra cosa también para fortalecer y no debilitar es eliminar expectativas. ¿Por qué? Porque no soy yo el que toma las decisiones, yo que soy el que hace el servicio, no soy yo
el que toma las decisiones, sino es la otra persona la que toma las decisiones. Y como ahí estamos entre dos personas y mi forma de pensar, todos mis condicionamientos, todo lo que he vivido en el pasado me lleva a pensar de una determinada manera, pero no soy la otra persona. La otra persona tiene sus condicionamientos, tiene sus formas de actuar y por lo tanto yo lo que espero no puede ser lo que esa persona espera. Esperamos dos cosas diferentes, por lo tanto tengo que eliminar mis expectativas para permitir que la otra persona se exprese, ¿de acuerdo? Y hablar de que la persona importa. Importa mucho que se exprese, que diga, que hable. Vale. Y una de las cosas para terminar es que la verdadera base de la moralidad es la utilidad, es decir, la adaptación de nuestras acciones a la promoción del bienestar general y la felicidad, y el esfuerzo para gobernar nuestras vidas para que podamos servir y bendecir a la humanidad. Una unión de todos los que aman el servicio, de todos los que sufren. ¿De acuerdo? Annie Besant fue, para mí, la que hizo el gran servicio, puesto que lo hizo desde muchos ámbitos, desde muchos puntos de vista, y creo que muchos de nosotros tendríamos que aprender de ella. Creo que he ido un poco rápido, ¿vale? Pero bueno, creo que esto es lo último. ¿Qué tiene la Sociedad Teosófica? Pues la Sociedad Teosófica tiene la Orden Teosófica del Servicio. Como veis aquí tenéis un montón de... Pregunté a la persona que lleva, a Alejandro, que lleva la Orden Teosófica del Servicio, le pregunté qué es lo que estaba haciendo que se había hecho hasta ese momento. Lo estáis leyendo, pues proyectos orientados en infancia en Honduras, Dominicana, Haití, Pakistán, escuelas, oraciones, meditaciones, acompañamiento de enfermos, cafés de la muerte para que la gente pierda el miedo a enfrentarse a ese tema, visitas a cárceles. Estas son muchas de las cosas, son ideas, ¿vale? Pero claro, estas ideas están como muy lejanas, porque yo no puedo ir a Honduras, no puedo ir a la República Dominicana. Por eso es muy importante empezar desde los que tenemos cerca. A lo mejor después de un tiempo ayudando a los que tenemos cerca, sí podemos ir a ayudar a los que tenemos más lejos, porque ya nuestro ser completo está metido en ese camino. Vale. El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuanto más da a los demás, más obtiene para él. Fijaros, hay veces que yo he oído decir, bueno, yo voy a hacer la oración por esta persona, pero porque sé que los beneficios también me los llevo yo. Bueno, no sé si se puede considerar esos servicios, sí sé que ayuda a la otra persona, pero la intención, esa intención, hay que cuidarla y hay que mimarla y hay que observarla en uno mismo. No puede haber mayor regalo que el de dar tiempo y energía para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Esto lo dijo Nelson Mandela con todo lo que vivió. Fijaros, dar tiempo y energía para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Vale. Y dice el maestro Moira, trabajar pues por la humanidad es grandioso y su recompensa se extiende más allá de este breve sueño de vida entre dos nacimientos. Y creo que no puedo decirlo más bonito ni mejor que lo ha hecho él. Y entonces aquí termino mi charla para trabajar por la humanidad y estar en lo que podamos con la humanidad en este sueño. Así que ahora gracias. Voy a anclaros, un momento, añadir anclaje. A ver, añadir anclaje. Y Josefa, que no te veo, ¿habla? Sí, ahora. Raquel. Voy. Sí, cuando puedas. Añadir anclaje. Vale, ya estamos los cuatro en pantalla y cuando quieras. Sí.
que Raquel, muchas gracias por el tema del servicio, ha sido muy interesante. Has dicho algo al principio que indicabas, ¿no? Que el servicio nos lleva y nos vuelve al amor universal. Todo nos vuelve al amor universal. Creo que hay que tener en cuenta que tanto el servicio como el estudio, como la meditación, nos lleva al amor universal. Porque cuando estamos diciendo que es verdad, es indudable lo que has comentado, de que cada uno tenemos una tendencia y nos vamos, creo que el estudiante de teosofía tiene que intentar unificar y equilibrar todos esos aspectos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Otra faceta del servicio es ayudar a los demás a una comprensión de la vida, a una comprensión de las leyes, para que aprenda a vivir mejor, para que no sufra tanto. ¿Cómo se puede ayudar de esa forma si no es a través del conocimiento? ¿Cómo no es a través de la meditación, que también es el conocimiento de sí mismo, también nos aporta la serenidad y la tranquilidad para poder desarrollar todo esto, ¿no? y incorporarlo en nosotros? Entonces, todo nos conduce al amor universal. Y tal vez nuestro trabajo va en la dirección de poder ir compensando, aunque haya una tendencia, para que todo se equilibre más. Por eso tan importante los 3 pilares teosóficos. Bueno, pues ahora sí se abre el debate, sí, ¿no? Las preguntas. Antes de abrir, podéis mandarlas al chat, yo os las leo. Y preguntaban si Nuria podía mandar el texto, ¿de acuerdo? Y si no lo puedes compartir, lo dejo en el enlace. Sí, lo puedo mandar a todos o lo puedo colgar aquí, no tengo ningún problema, ¿eh? Como Sí. quieras. Yo lo puedo subir, cuando suba la conferencia, lo puedo meter en un enlace y pueden acceder a ello. ¿De acuerdo? Bueno. Como tú quieras. Vale. Vale, y no había más porque había 2 personas que pedían el texto. Luego Patricia Chávez ha levantado la mano. Patricia, cuando quiera... Ah, espera, que voy a poner los micros abiertos. Ya podéis abrir vuestros micros. Patricia. Hola, buenas tardes o buenas noches a todos. Solamente tengo una pregunta. En el servicio, al poder ayudar a otros, en determinado momento tenemos que tener un equilibrio emocional también nosotros para poder ayudarlos, ¿no? Y por otro lado, esta ayuda no interfiere en el karma de las personas que puedan vivir esa experiencia, porque a lo mejor nosotros en cierta manera estamos interfiriendo en que ellas puedan pasar por esa situación como aprendizaje. Bueno, Patricia, yo me lo he preguntado muchas veces. Yo esa parte me la he preguntado muchas veces. Pero creo que hay para mí, ¿vale? Lo que yo he descubierto desde mi punto de vista es que yo no le voy a solucionar el problema a esa persona. Yo voy a colaborar con él para que él encuentre la solución. Entonces, esa colaboración no... ¿Por qué no va a encontrar maestros en su vida o estudiantes o un consejo que de repente te despierta? ¿Le vamos a evitar también eso? ¿Cómo ver una persona que sufre y no echarle una mano? Entonces yo creo que la diferencia está en mi intención, primero, de empoderar a esa persona y de colaborar para que él salga adelante por sí mismo. No soy yo la que te saca adelante, eres tú el que quieres salir adelante, eres tú el que soluciona el problema. Yo soy tu apoyo, tu bastón. Creo, para mí, pero a lo mejor otros compañeros dicen lo contrario, ¿vale? Pero para mí esa es la diferencia. Entonces, aquí tendríamos que tomar en cuenta el discernimiento, ¿no? Que es muy importantísimo, discernir el proceso de ayuda, porque a lo mejor interferimos en ese momento. El discernimiento es básico en toda la vida y en este punto también. Ok, gracias. Teresa. Sí, bueno, gracias a los 3, muy interesante, pero me voy a referir al tema tuyo, Raquel,
y para no sé, para que se sepa muchas cosas más que no se saben, que para saberlas muchas veces hay que vivirlas. Respecto a lo que ha dicho la persona de antes, los voluntarios tienen que hacer cursos para poder estar con algunos enfermos. Eso cuando son con los enfermos. Pero también hay cursos para saber cómo tienes que estar cuando estás en una sede, cómo tienes que recibir, de cómo le puedes hablar. O sea, que no es solo lo que nosotros queramos, sino hay un método. Y después sobre la fraternidad universal, que hablabas tú antes de si me llevo bien contigo te ayudo, si me llevo mal con el otro me cuesta más. Si es universal, tenemos que hacerlo con todos. Indistintamente te caigan bien, te caigan mal. Porque si no, es mejor que no lo hagas. Y otra cosa que lo siento, pero es que quiero hoy decirlo porque es lo que yo vivo. Otra cosa muy importante has dicho sobre no hay que estar con el enfermo igual todo el día, pero sí ha habido, porque ahora ya se ha terminado, a través de Cruz Roja, pues los que hemos estado ahí, se hacía una llamada a las personas pues de mi edad, por ejemplo, un poco más mayores que viven solas, 2 veces a la semana para que ellas hablen, se desahoguen y tú las escuches. Hemos tenido que hacer también otro curso para que yo, que soy muy habladora, no hablarles de mis problemas. Y después hemos hecho otro curso, bueno, ese ya hace tiempo que lo hice, para cuando yo voy a lo que yo me dedico, ¿no? A lo del cáncer, que ya van a morir y se van a casa, y entonces con paliativo suelo hacer este trabajo y hacemos un curso donde aprendemos que cuando yo salga de allí no me traiga el problema a mi casa y que cuando yo esté allí no le haga preguntas cerradas. Tienen que ser preguntas abiertas. Yo no puedo decirle, ¿cómo está hoy, Manolo? Y me dirá, pero será idiota, si me estoy muriendo, no lo ves. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Yo sé que soy una pesada, pero quería decirlo porque muchas veces me arrepiento de no haber dicho 1000 veces a muchas más personas lo que yo hago, porque no es por mí, ni para lucrarme, ni para que me digan qué bonita soy, que no va por ahí, sino porque se necesita todavía muchas manos para hacer cosas. Y si me permitís, lo último que hice ayer, lo voy a decir también, aunque me echéis hoy. Ayer yo pertenezco a la Asociación Oncológica de Extremadura. Y como no estamos subvencionados, porque lo único que está es la nacional, pues hacemos cositas para poder ayudar a los enfermos, ¿no? Y ayer en la casa de las personas mayores, pues hay un taller de costura. Y llevamos ya 8 años que nos hacen ellas ¿cómo se llaman? Unos corazones de tela, son cojines, como un corazón. ¿Para qué es? Para que el enfermo que está operado de mama pueda tener el brazo metido en lo de arriba del corazón y no se dé en el pecho. Bueno, pues nos hicieron este año 220 cojines, nos los cedieron ayer y nosotros invitamos a personas relacionadas con todas estas cosas para que sepan que en la sede hay los cojines y los hospitales van pidiendo, pues necesito 4, necesito 6 y se van dando. Fijaros, personas mayores ya, de mi edad, mucho más o mayores, cosiendo para el bien de los demás. Fijaros todo lo que se puede hacer en la vida. ¿Y qué ganas con eso, Teresa? Lo digo siempre. Primero, digo lo que habéis dicho. No soy yo la que lo hace, lo hago a través de. Y segundo, lo que tengo es paz interior y aunque mi cuerpo tenga problemas,
mi interior no los tiene. Bueno, perdón, tenía ganas de decir eso una vez abierto ya este debate. Muchas gracias, Tere. Domingo. Abre tu micro, Domingo. Ahora, buenas tardes y enhorabuena a todos. Que una cosa que precisamente has dicho tú, Raquel, diciendo que no lo habías visto en ningún sitio, pero que es lo que tú piensas, y que me parece estupendo, que de todas maneras hay muchas referencias a ese asunto, al asunto de ayudar a llevar el fardo, pero el fardo de cada uno lo lleva cada uno. Me suena que Buda dijo algo de ese estilo, Pitágoras, el asunto de la caña y el pescado, mejor enseñar a pescar que dar un pescado, que todo eso se parece mucho y es un fallo bastante frecuente cuando hacemos las tareas que realmente corresponden a los demás, que es su obligación. Cuando hacemos eso, pues no estamos cumpliendo. Nuestra intención puede ser muy buena, pero en realidad lo que falta es la inteligencia, en ese caso, de ver que la verdadera ayuda no es esa. La verdadera ayuda es todo lo que tú has dicho. Pero bueno, que cuando tú decías, bueno, esto es lo que yo pienso, no he visto referencias. Yo creo que sí hay referencias, ¿eh? Nada más. Gracias, Domingo. Josefa. Siguiendo con el comentario sobre el tema del servicio, ¿no? El Buda dijo, dar para el beneficio de los demás es la generosidad suprema. Otros tipos de generosidad solo sirven para aumentar la propia riqueza. ¿Qué puede decir esto? Que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces en ese servicio lo que va es un interés muy sutil de que nos reconozcan, de que nos sentimos bien por eso. Fijaros hasta qué extremo es tan importante el estudio y la meditación es para poder ser más útiles. Por eso sí me gustaría preguntarle a Nuria ¿qué piensa sobre el tema del estudio en esta dirección? Porque todo lo que nos puede aportar el conocimiento de nosotros mismos, todo lo que representa la personalidad, nos puede ayudar a un mejor servicio. ¿Qué piensas, Nuria, sobre el tema? No, yo lo que pienso es lo que se ha apuntado aquí también, que tengamos muy presente que siempre que lo que cuenta es la intención con la que yo hago cualquier cosa. Entonces, siempre que yo haga una cosa esperando algún beneficio para mí, yo estoy hablando desde la personalidad y tenemos que saber que la personalidad es temporal. Cuando acabe esta vida nos recogeremos lo mejor de esa personalidad. ¿Y qué es lo mejor de esa personalidad? Aquello que ha hecho no para ella, sino para toda la humanidad. Yo hago una cosa, mira, en el Bhagavad Gita te lo explica muy bien y te dice, en realidad, o sea, dice, tienes que actuar es tu deber. Dice, y además, o sea, cuando tú hagas una cosa, no lo hagas para obtener ningún fruto, para que te den ningún reconocimiento ni ninguna cosa, lo haces porque es tu deber. Es tu deber y como es tu deber, lo haces porque tu conciencia sí te lo dice. Entonces, es muy fácil. Mira, hay una pregunta que yo me hago siempre que estoy en una situación de esta. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿O a quién le duele? ¿O a quién tal? Entonces yo, automáticamente, si uno es honesto consigo mismo, sabe desde qué punto está hablando y desde qué punto está sintiendo y pensando. Entonces, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Si estamos desde la personalidad, no nos tenemos que flagelar. O sea, simplemente tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Solamente, no, nada más que eso. Y a partir de ahí, nuestra conciencia nos dirá hacia dónde ir. Yo quería añadir una cosita, José, a ese comentario que te has hecho y date cuenta que con respecto al estudio, la meditación y el servicio, ¿vale? Yo ahora quiero unir las tres, porque aunque me ha tocado hablar del servicio, pero creo que los tres son básicos. Claro. Porque si yo no estudio y no me conozco
y no me observo, que es la base de la meditación, mi forma de actuar va a ser completamente diferente a cuando yo lo hago. Yo cuando he empezado la meditación, cuando he empezado a meditar, tenía una forma de ser. Cuando he llevado 7, 8 años meditando, tengo otra forma de ser. Cuando estudio un determinado tema, tengo una forma de ser. Cuando termino el estudio de mi personalidad, de mi forma de actuar, tengo otra. Entonces, es que es básico. La vida nos va llevando de un lado a otro, pero yo no puedo quedarme esperando y decir, bueno, pues como yo sirvo es suficiente. No, yo hablo de los 3 pilares, ¿de acuerdo? Que tienen que ir paralelos, porque no solo el servicio me vale. La meditación es básica y fundamental, porque esa meditación me va a dar el discernimiento del estudio, de decir, ¿para quién lo estoy haciendo? ¿Para el otro o para mí? ¿Entiendes? Entonces, los 3, por eso son los 3 pilares. Los 3 hay que irlos a la par. Lo que yo he empezado diciendo es que todo el mundo se inclina por uno de los pilares. Uno de los pilares está más alto que el resto, pero no significa que solo me centre en un pilar. A ver, espérate el orden. Patricia, luego Nuria y luego José Luis. O si Nuria y José Luis quieren añadir algo sobre este tema antes de dar paso a Patricia. No, ya no pasa nada. Yo tengo una pregunta. Yo simplemente... Sí, bueno, no, luego. Tengo una pregunta que ahorita me surgió. En el servicio uno puede ayudar a la persona que nos pida esa ayuda o la podemos dar solamente cuando nosotros observamos a esa persona que necesita ayuda. ¿Contestar vosotros? ¿Perdón? Sí. No. Nuria, contesta tú, Nuria. Sí, en realidad hay una actitud que es estar, no hace falta irse a ningún sitio ni estar en ninguna asociación, basta con mirar a tu alrededor. Con mirar a tu alrededor, porque muchas veces al lado tienes personas que sufren, al lado tienes personas que están solos, al lado tienes personas que necesitan. Ahora en la pandemia, un movimiento que hay en el pueblo donde vivo, que es las ciudades compasivas, quieren volver a esa forma de vivir que había antes en las poblaciones pequeñas, donde todo el mundo se conocía y todo el mundo estaba atento a lo que necesitaban los demás mayoritariamente, ¿no? Entonces, en esta cosa que dices, bueno, en cada momento encuentras, si es tu trabajo y estás atenta, encuentras dónde hacer ese trabajo. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Raquel, de que no tenemos que interferir en la evolución y en la decisión de esa persona. Una cosa es tenderle la mano y otra cosa es recoger su carga y ponerla en mis hombros porque no me corresponde. Y además, aunque ese problema se solucionara, para esta persona no le serviría de aprendizaje. Y la situación que ha pasado la volvería a pasar. Y ya que he cogido carrerilla, voy a decir una cosa. Aparte de todo lo que se ha dicho, muchas veces interfieren las filias y las fobias. Este me cae bien, este me cae mal, a este tal. Y en realidad, o fíjate lo que me ha dicho, fíjate lo que me ha hecho. Tengo un amigo que no es teósofo, pero es un filósofo. Y dice, nadie te hiere. Es tu herida que se ha abierto al oír lo que te han dicho. Dice, recógete en silencio y responde con humildad desde tu carencia. Qué bonito. Precioso. Sí, porque es verdad. Si yo no tengo nada que resuene con esa vibración, yo no me doy por ofendida. Si me ofendo, tengo que pensar, ¿quién se ofende? José Luis. Sí, yo quería comentar una cosita. Normalmente cuando se practica Hatha Yoga,
se tiende a confundir y decir, practico yoga. Se toma lo particular y se generaliza. ¿Qué estás haciendo? Yoga. No, estoy haciendo Hatha Yoga. Y Hatha Yoga es la parte física de lo que es el sendero del yoga, que como sabemos es mucho más completo, es mucho más amplio. Y dicho sea de paso, el Hatha Yoga es el inferior de todos los yogas, como apunta en las cartas de los maestros del maestro, ¿no? Entonces, si estamos haciendo Hatha Yoga, estamos haciendo Hatha Yoga, pero no estamos haciendo yoga. Sí, estamos haciendo yoga, pero es la parte física, Hatha Yoga. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que con la meditación pasa lo mismo. ¿Qué es la meditación? Tomamos por meditación cuando nos sentamos 30 minutos. Esa, en mi modesta opinión, es solamente una parte muy escueta, muy reducida, muy pequeña, si acaso hay constancia en hacer la meditación a diario, de lo que es la verdadera meditación. ¿Practico meditación? Bueno, sí, me siento 30 minutos, pero como apuntaban los autores, como apuntan los maestros, como apuntan las enseñanzas, y como dice Blavatsky, en lo primero que leíamos, ¿qué es la meditación? La inexplicable y ardiente aspiración del hombre interior a lo infinito. Por lo tanto, la aspiración a lo infinito no se reduce a 30 minutos, no se reduce a hacer algún tipo de concentración, algún tipo de visualización, algún tipo de respiración, algún tipo de focalizar la conciencia en una semilla, como dice los Yoga Sutras de Patanjali, en algo interno, que todo eso está muy bien, pero eso no cambia la vida. O sí la cambia, pero como cambia el Hatha Yoga. El Hatha Yoga evidentemente tiene sus efectos. No voy a ser yo quien lo niegue, pero no es el sendero del yoga. Es una parte reducida de lo que es el sendero del yoga. La meditación, la sentada de la meditación, es una parte reducida de lo que es la totalidad de la meditación. Y la meditación es esa aspiración que dice, que señala Blavatsky, y evidentemente donde tiene que estar totalmente integrada lo que es el estudio desde la perspectiva que señala Blavatsky, de que en el momento que perdemos de vista la unidad, pierde potencia nuestro trabajo, y evidentemente el servicio son las tres manos, los tres pilares de lo que es la teosofía, lo que es al completo la teosofía. Es decir, un bodhisattva, por pegar un salto en la distancia, un bodhisattva no se hace bodhisattva por el estudio. Un bodhisattva, hablo por hablar porque no tengo ni idea. O sea, yo puedo decir lo que he leído, pero saber lo que es un bodhisattva o un maestro y definirlo es una tontería, porque para eso uno tiene que serlo. Y en este caso, pues bueno, no hace falta que yo lo diga, ¿no? Entonces, yo creo que un gran ser lo es porque tiene integrada en su vida todos los aspectos. No es que se dedique un ratito a hacer algo, no. Si uno practica meditación, uno está acompañado de una pequeña obra como el Raja Yoga o a los pies del maestro. O sea, hay un apoyo que fortalece el trabajo interno. Porque si no, lo que hago es que me siento y está bien, pero estoy haciendo otra cosa que no es esa meditación que todos anhelamos como estudiantes de teosofía. Entonces, simplemente era un poquito por agregar un poquito más, porque no ha habido tiempo de desarrollar más la idea, ¿no? Pero un poquito era eso, perdón. Un momento, Josefa, para contestar a la pregunta de Patricia, si ayudar o no ayudar, plantéate tú si a ti te gustaría que te echaran una mano sin haber pedido que te echen una mano. Es decir, que alguien llegue, tú le estés contando un problema y lo único que quieres es hablar, y entonces él va y te dice, pues mira, esta es la solución, o esto es lo que puedes hacer. Plantéatelo, simplemente, porque ese es el discernimiento. Ahí está el discernimiento. ¿Qué hacer en cada situación? No te podemos dar una varita mágica. Ese es el discernimiento de cada una de las personas, de cada una de las vivencias. La mía personal es que si la persona
yo puedo decir, ah, pues estás pasando una mala situación, ¿quieres que te eche una mano? Si la persona no solicita ayuda, normalmente no sirve de nada todo lo que tú hagas. Pero esa es mi percepción, no es la verdad, ¿vale? Mira tú y investiga tú en cada uno de los casos. Josefa. Sí, José Luis, sobre lo que has comentado, que me parece muy importante, sobre el tema de la meditación, que no es sentarse 20 minutos o algo parecido. Fijaros qué interesante el tema este que estás diciendo, que Tsongkhapa, el gran reformador del siglo XIV del budismo, uno de los problemas de la degeneración que ocurrió en el Tíbet en aquel momento es justamente que muchos de los monjes realmente se centraban en la meditación. No consideraban el estudio como una cosa importante. Y él busca lo que se denomina meditación analítica por Tsongkhapa, si podéis, tenéis la información en la doctrina secreta, y realmente él lo que trataba era de que se adquiriera y se complementara con esa visión superior. Con ese estudio y reflexión de una vez estudias, como decía Blavatsky, estudiar un poco de tiempo y luego estar todo el día meditando. Esta es la idea también de Tsongkhapa en ese momento, porque de lo que se trata de esa visión superior que nos acerca a la unidad de vida, ¿no? Por eso cuando hay una tendencia, y es natural que cada uno tiene su tendencia, la dejamos desarrollar tanto en menoscabo de los demás. Como estudiante de teosofía sí tenemos que tratar de equilibrar. Y este creo que es un punto importante. Y sobre la meditación, José Luis, es por lo que tú indicabas, ¿no? Que cuántas ideas tenemos equivocadas al respecto. De la misma forma que en aquel entonces en el Tíbet, que realmente ellos son unos expertos en la ciencia de la mente, se degeneró hasta ese punto, ahora mismo nosotros en Occidente que estamos adquiriendo estas digamos, toda esta ciencia, que no caigamos en el error que ellos cayeron en el siglo XIV. ¿No te parece? Sí, yo a mí he hecho un poco este comentario, bueno, pues porque, bueno, por compartir más de lo que uno pues estudia o ve, ¿no? Pero si uno abre la página, hay muchas cosas que no se dicen, ¿no? Pero si uno abre en ocultismo práctico, pues por la página 57, que son las insinuaciones prácticas para la vida diaria, que antes dije el título, pero evidentemente no las he desarrollado, pues porque no hay tiempo, ¿no? Pero te dice, levántate temprano, tan luego como te despierte y no te quedes perezosamente en la cama, reflexiona sobre los defectos de carácter, descubriendo por completo tus vicios y tus fugaces placeres que te proporciona. Mientras te laves o bañes, ejercita tu voluntad, nunca hagas nada que no sea de tu deber, nunca hables palabras ociosas. O sea, hay toda una serie de reglas que suenan como muy duras, como muy fuertes. Pero evidentemente eso es como los retiros de silencio. No, si yo solamente digo, no. Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, el ser humano, los seres humanos, las personas tenemos pues unas tendencias. Cada uno unos son introvertidos y otros son extrovertidos. Son personas que se relacionan mucho en el mundo y otras personas que se esconden. Es decir, tenemos que buscar el equilibrio y tenemos que dotar nuestra vida de todas aquellas cualidades necesarias para acceder a esos planos de conciencia que tan anhelosos buscamos, con tanto anhelo buscamos. Entonces, si buscamos esos anhelos, como dice el Peter, si tenemos un día, como decía el escrito que ponía, si durante el día estamos llenos de cosas, no pretendamos que los 30 minutos que nos sentamos, todo eso se solucione. Es imposible, no va a suceder tal cosa. Lo más que puede pasar es que lo único que 30 minutos vamos a estar tranquilitos, si somos capaces, de alguna manera, si es posible. Entonces, yo creo que es interesante ver que tanto estudio como meditación como servicio no son partes separadas, son partes íntegras de una sola cosa, que es la sabiduría divina, y que el exponente de esa sabiduría divina, como son los más cercanos a esos maestros que tantas veces los citamos y los leemos. Ellos han integrado en su vida, han trascendido todos esos aspectos, pero no hacen partes separadas. Su vida es estudio, evidentemente no necesitan libros, pero estudian, pero sin libros no tienen que ir a comprarlo allí a alguna tienda por ahí, sino que tienen otro tipo de archivos a los cuales ya han llegado. El servicio,
qué más servicio que lo que hacen por la humanidad, ¿no? Por decir algo. Y la meditación, si uno ve a la Carta de los Maestros, me parece que era el maestro Kutumi quien se retiró durante un largo tiempo en algún lugar del Tíbet en un retiro. Evidentemente, averigua tú cómo es ese retiro, pero, o sea, entonces, eso es lo que quería señalar solamente, ¿no? Gracias. Vale, hay otra mano levantada. Manolo, le contestas tú, Nuria, si te parece, y luego cuentas lo que querías decirnos y terminamos con eso, ¿vale? Manolo, cuando quieras. Vale, sí, gracias por las 3 ponencias, me han gustado muchísimo, y comentarle a José Luis que yo cuando empecé a meditar pues estaba lleno de hábitos nocivos e incompatibles con lo que se entiende por un contemplativo, entonces yo no pude quitarlos con voluntad, sino me tuve que entregar primero a lo que es poniendo en el mantel toda clase de impurezas, es decir, aquí estoy y mira, te quiero, el lenguaje Bhakti, que es el mío, y por favor acéptame, ya vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Con una necesidad muy grande de amor a Dios. Y entonces, cuando pasó tiempo, fue cuando esos hábitos, no por voluntad, fueron cayendo porque ya no tenían sentido el hacer esas cosas. O sea, no lo hice por voluntad. El quitarme de varios hábitos nocivos para lo que se entiende un contemplativo. Pues nada más, gracias. Si tal caso, Raquel, da paso a Ariadna y luego que termine Nuria. Vale. Vale, Ariadna. Ariadna. A lo mejor tiene problemas. Puede Tiene el micro abierto, pero no. Nuria. No sé. Bueno, pues yo solamente sumarme a lo que ha dicho José Luis, porque en realidad la meditación, el rato de meditación, eso es un entrenamiento para llevar una vida meditativa o reflexiva. Porque yo muchas veces es decir, no, yo medito porque es que me quedo de bien. O sea, vamos, que se queda bien y sale a la jauría de turno y ya se altera. Y entonces eso no es así. Eso no es así. Es entrenar a la mente a estar realmente donde tiene que estar, en su sitio, que es en el centro. Y en el centro, yo leo una vez decir a Joan Melé, el de Antroposofía, que lo contrario de valiente, lo contrario de cobarde no es valiente, lo contrario de cobarde es temerario. Dice, el valiente es el que se pone en este punto de observador de lo que pasa y es cobarde cuando tiene que ser cobarde y es atrevido o intrépido cuando tiene que serlo. Y esto es así, o sea, es un entrenamiento, todo esto es un entrenamiento que empieza por el conocimiento, porque si no, yo simplemente obedezco con una fe ciega a lo que me han dicho y eso tampoco es. Yo tengo que hacer las cosas por conciencia y porque así lo siento. Y Ariadna, que ha quitado la mano ya. Sí, No tendrá podrá problemas. hablar. Sí. Tendrá problemas de conexión. Bueno, deciros también que ya le he enviado a Raquel el texto en PDF, ha quedado un poco desconfigurado porque yo lo tenía hecho en Paste, que es el documento de texto de Macintosh. Entonces, si lo mando, los que tienen Windows no lo hubiesen podido leer. Y lo he mandado en PDF. Al pasarlo a PDF he visto que me ha quedado un poco así, pero vamos, lo que está y no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, pues entonces agradecer a los ponentes, a Nuria, a José Luis y a Raquel, este tema importantísimo, ha sido muy interesante. Y agradecer a todos la presencia y esperemos que pronto nos volvamos a ver aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable.